Gracias por haber regresado a nuestra clase hoy día sobre el plan del maestro para la iglesia. Esta va a ser lectura número 7, parte 1. Y vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en el libro de Hechos, capítulo 2, comenzando del versículo 41 hasta el 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino el temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a regresar hoy día a un estudio más a fondo, número 9, y vamos a enfocarnos en versículo 44 y 45, donde dice la palabra del Señor: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Lo que quiero aclarar aquí, comenzando desde el principio aquí, es que no estamos hablando de la vida del comunismo. Hay mucha gente que tiene esa enseñanza que nadie puede ser dueño de nada y todos tienen que entregar todo para el grupo. De eso no se trata aquí. Está hablando de un corazón generoso donde el pueblo se abandonó completamente en las manos del Señor en fe, con fe y por medio de fe. Ahora, aquí en Hechos capítulo 2, en 44 y 45, Cristo ordena que le demos todos los que somos y tenemos para entrar en su gloria. Esta es la orden del Señor. Esta es la razón por la cual los creyentes primitivos daban todo lo que tenían para satisfacer ¿qué? Las necesidades del mundo. Cristo se lo ordenó al joven rico y a los discípulos. Ahora, en nuestro esfuerzo para proteger la verdad gloriosa de que el hombre se salva por gracia y solo por gracia, con frecuencia olvidamos y descuidamos otra gran verdad. Seguir a Cristo es servir y ministrar a nuestros vecinos. Seguir a Cristo es negarnos por completo todo lo que somos, al igual que todo lo que tenemos. Si amamos a nuestros vecinos como nosotros mismos, entonces mostramos que en verdad amamos a Dios. Si no amamos ni ministramos a nuestros vecinos más que a nosotros mismos, entonces nos amamos a Dios. Y creo que esto ha sido uno de los resultados, lamentablemente, de ese mensaje de la prosperidad y del evangelio de la prosperidad, salud y sanidad. ¿Por qué? Porque uno se convierte en alguien egoísta, en acaparar y querer a tomar todo en cuenta y luego a medir su nivel espiritual conforme a las riquezas que Dios supuestamente lo ha bendecido con. So, tenemos que comprender que tenemos una responsabilidad, un deber con nuestro prójimo conforme a la palabra del Señor e igual a obedecer a nuestro Señor. Ahora, si nos negamos a nosotros mismos y damos todo lo que somos y lo que tenemos, según 1 de Juan en capítulo 4, en versículo 20, entonces y solo entonces recibiremos la gloria. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios, mire lo que está diciendo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien me ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Noten con claridad lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje, porque es importantísimo que nosotros podamos comprender que la palabra del Señor es bien clara en lo que Él nos está diciendo, porque Él no está buscando lo suyo. Más bien, lo suyo no es suyo, le pertenece a Él. Porque mira lo que Él está diciendo. Él le dice aquí, si alguno dice, ¿cuánto dicen?
un sinfín. Yo amo a Dios, pero a la misma vez aborrece a su hermano. Dice la palabra que él es que un mentiroso. Está bien claro, es mentiroso. Las palabras son baratísimas y lo que necesitamos es un cumplimiento y un sometimiento a lo que dice su palabra. ¿En quién confío yo? ¿Más es en Él, el Señor, o más en la chequera y la cuenta de ahorros que yo tengo en el banco, o los recursos que tengo en la mano? Si somos honestos, la mayor parte de la gente que se encuentra en la iglesia postmoderna hoy día, cuentan más con lo que tienen en sus chequeras, en sus cuentas de ahorros, en los recursos que tienen en la mano, que en el Señor. Dicen que confían en el Señor, pero la realidad es que no confían en el Señor porque aún no están dispuestos a abandonarse completamente en las manos del Señor. Él dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y luego nos explica por qué. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Negarnos a nosotros mismos para entregar todo lo que somos es muy difícil, pero Cristo lo demanda. Nuestro intento para suavizarlo no anula su requisito. Es el amor al mundo lo que nos hace no querer entregar las posesiones que hemos obtenido, sea comodidad, sea fama, sea reconocimiento, sea poder, sea posesión o cualquier otra cosa. Pero al no dar lo que tenemos, conocemos el error fatal de mostrar que, miren, uno, que amamos más las cosas del mundo que las cosas personales. Preferimos acapararlo todo y las extravagancias, vivir suntuoso y cómodamente antes de ayudar a los necesitados, a los desesperadamente necesitados. Segundo, que amamos el mundo más de lo que amamos la esperanza de la vida eterna. Tercero, que amamos la posición, el reconocimiento, la fama y el poder de las posesiones del mundo más de lo que amamos a Cristo. Y si es que somos honestos, ese es el problema de la iglesia actual hoy día. Ahora, nótese un factor crítico al cual debemos prestar atención. Este es un punto que con frecuencia se convierte en una controversia. ¿Por qué? Simplemente no han tomado el tiempo adecuado para estudiar lo que dice la palabra del Señor y se encuentran leyendo a prisa, a la ligera y reaccionando en vez de responder a lo que el Señor está diciendo. Los hombres usan cada explicación posible para aliviar ¿qué? Su conciencia y alejarse de tener que darlo todo. Existe una razón para esto que es muy crítica. Las posesiones alejan a la persona de Dios. No me diga que no. Si alguien viene y te entrega $10,000 en efectivo en la mano, o como dicen aquí en este país, cash, ¿cuántos de ustedes están dispuestos de apartarse de esos $10,000? No, hombre, sería muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque eso muestra su condición espiritual. Esa es la verdad. Mira lo que dice el Señor. Entrar en el reino de los cielos es muy difícil para una persona que tenga posesiones. ¿Por qué? ¿Porque tiene posesiones? No, hombre, en ningún caso. ¿Por qué? Porque hay un encanto, una atracción, una fuerza, por decirlo así, un poder, un atractivo que alcanza y atrae a cualquiera de nosotros que mire a lo que posea, que mira a lo que posea. Ya que tú tienes los bienes en tu mano, es difícil soltarlos. Difícil soltarlos. Hay atracciones tan poderosas que esclavizan, mis hermanos, y esclavizarán y condenarán a cualquier hombre que ore y acaparre un lugar de volverse a dirigirse a Dios. Me recuerdo
en África, cuando yo estuve en el país de Madagascar, y en ese país y me recuerdo que antes de ese viaje había comprado un traje nuevo, ¿no? Y lo empaqué, me lo llevé conmigo, y yo estaba, y me recuerdo que me recogieron en el aeropuerto, fuimos al hotel, etcétera, 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 y luego había un problema en el hotel, por un incendio que tuvieron ahí, y yo me fui a quedar en la casa del pastor, y ahí estuvimos nosotros. Bueno, y ellos me habían escrito por correo electrónico que tenía que traer un traje, etcétera, 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 para donde iba a predicar yo, en aire libre, etcétera. Yo traje 2 trajes conmigo. Bueno, y en el asunto de la casa, estamos sentados cenando y hablando, y la señora me menciona, oh, pastor, ¿dónde es que tú compras tus trajes? Y yo dije, bueno, yo porque vengo de los Estados Unidos y ahí tengo la oportunidad de comprarlo cuando tengo la oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo dije, ajá, hizo esa plática, y le pregunté, ¿y por qué? Bueno, dice, oh, no, es que mi esposo, tú sabes que él no tiene un traje y yo estaba con la curiosidad, ¿dónde se compra? Etcétera, etcétera. Yo estaba mirando al hombre y más o menos la misma estatura, el mismo tamaño de mi persona, etcétera, etcétera. Oh, y terminamos de cenar y hablar, y la señora me va y me prepara el cuarto, la recámara donde me voy a quedar. Y luego me lleva al baño para explicarme cómo funciona todo, ¿no? Y afuera de la casa, detrás de la casa, tenía un biombo ahí, de 3 paredes ahí donde voy, y me dice, mira, aquí está un barril de agua, y aquí están los vasos, y aquí uno se baña, ¿no? Con agua fría afuera. Yo dije, está bien, y le expliqué que muchísimas gracias, me dijo, y aquí tengo las toallas, etcétera, etcétera. Yo le agradecí mucho. Y a entrar a mi recámara a cambiarme de ropa para ir a bañarme, porque había estado afuera todo el día ministrando y sudando. Bueno, en eso voy desapacando mis cosas porque no lo habían desapacado todavía, porque llegamos a la corrida, ir a ministrar. No tuve la oportunidad de abrir las maletas y lo pongo sobre la camilla, que tiene una camilla pequeña, y lo abro y veo que tengo 2 trajes, uno nuevecito que acabo de comprar, ni siquiera lo había puesto todavía. Y lo estoy mirando, y con una sonrisa lo veo y lo saco. Y lo sacudo y lo saco, ¿no? Y agarro una camisa, y como te dije, yo vi que el pastor, más o menos mi mismo tamaño exacto. Veo y saco la corbata, saco la camisa y saco el traje, ¿no? Y salgo de la recámara, me voy a bañar, etcétera, termino de bañarme, cambio de ropa. Y regreso a la recámara del cuarto y voy afuera y digo, mira, pastor, permíteme arreglarte un traje. Y se lo regalé, nuevecito, ¡pum! Y se lo entrega a las manos. Y el pastor asustado, ¿no? Y él dijo, pero ¿cómo está esto? Pero lo que él no supo, que él no estaba en la mesa cenando porque él fue a hacer unos mandados, y en su ausencia nos sentamos a cenar. Y bueno, y la cosa es que esa noche viene la señora y me toca la puerta, y ella llorando y agradeciéndome. Y yo dije, mía, pero ese traje es nuevecito. Y dije, mía, a mí no me detiene a dar lo que es nuevo. Pero dice que usualmente la gente da lo gastado, lo usado, lo que ya, la cambalacha que ya está para la basura. No, hombre, vamos a dar lo mejor. Amén. Mira bien. Pero note bien conmigo. Vete conmigo a Mateo capítulo 19, en Mateo capítulo 19, por favor. Le quiero mostrar aquí una historia muy importante, una parábola en cual el Señor lo comparte con nosotros porque tiene un propósito específico. Mira en Mateo capítulo 19, y vamos a comenzar con versículo 16 y vamos a caminar hasta versículo 30 para verlo en su contexto. Entonces, en Mateo 19, 16 hasta 30. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más si quieres entrar en la vida, dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, dice, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto o maduro o completo, le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y síguele. Hasta ese punto el muchacho estaba feliz. Todo estaba chévere hasta ese momento cuando Dios le toca la bolsa. Mira bien, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de ciertos digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Mira, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro y le dijo, he aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, sus hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y los posteros primeros. Ahora note bien, no es la intención de entrar en detalles en esta parábola, en esta enseñanza del joven rico, pero sí quiero dar unos puntos sobresalientes dentro del contexto de esta nota que había compartido con ustedes, que con frecuencia, mis hermanos, es difícil que esta enseñanza se convierta en controversia simplemente porque la gente no lo comprende. Mira bien, número 1, la posesión crean el gran yo. Ese es parte del problema. Cuando uno tiene muchas cosas, el gran yo nace. Porque eso es lo que dice aquí en versículo 16, en Mateo 19. Y aquí se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré yo para obtener la vida eterna? En versículo 20 dice, el joven dijo, todo lo he guardado yo. ¿Qué yo falta todavía? Note bien, crea el gran yo. Por lo general se estima, se honra, se envidia al hombre que tiene posesiones. Las posesiones traen ¿qué? Posición, poder y reconocimiento usualmente. Aumentan el ego y hacen que la persona sea autosuficiente e independiente en este mundo. Y es el engaño de las posesiones y las riquezas. Como resultado hay una tendencia para que la persona rica se sienta independiente y autosuficiente. No digo de todos, y que no necesita nada. Otra vez, estoy generalizando mi comentario. Y en tal atmósfera y ambiente de pensamiento se olvida a Dios, se olvida de que hay cosas que el dinero no puede comprar y sucesos de los cuales el dinero no nos salva. Esa es la realidad. Mira, el dinero no te va a ayudar con paz, amor, regocijo. Jamás se puede comprar nada de lo que realmente importa dentro del espíritu del hombre. El dinero no puede salvar a una persona del desastre, mis hermanos, del desastre, de las enfermedades o los accidentes o la muerte, las pruebas de que seguro vienen por encima de todo. Segundo, las posesiones tienen la tendencia de hacernos acaparar. Ese es el problema. Mire lo que dice en versículo 21, Mateo 19. Jesús le dijo, si quieres ser completo, perfecto, maduro, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. La Biblia establece, mis hermanos, los principios para que todos los hombres, incluso los pobres, manejen ¿qué? El dinero. Mira, en Efesios capítulo 4, en versículo 28 dice esto, el que roba no roba más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él el que tiene necesidad. Ese es el propósito del trabajo. Escucharme, negro, escucharme, por favor. La razón por que tú vas a trabajar no solamente para proveer para los 4 suyos y solamente los suyos entre las 4 paredes de su casa.
Dice aquí en Efesios capítulo 4, en la última parte del versículo 28, dice, para también compartir con aquellos que tienen necesidad. Por esa razón Dios pone en tus manos la habilidad de ir a trabajar. También dice Mateo 19:19, dice, honra a tu padre y a tu madre y a tu madre, y dice, y a tu madre, y amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti que mismo. Dice Mateo 22:39, dice, y el segundo es semejante, está hablando del mandamiento, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. El mundo se tamblea, mis hermanos, en una necesidad desesperada. Las personas por millones que están muriéndose de hambre, están enfermos, sin casa y sin ropa. Millones están espiritualmente perdidos y sin Dios. ¿En qué? En este mundo, y están condenados a morir sin siquiera conocer a Dios. Cuando cualquiera de nosotros se sienta y mira con objetividad esta situación apremiante en el mundo, nos tenemos que hacer una pregunta. Nos preguntamos ¿qué? ¿Cómo es posible que en este mundo un hombre acaparre y no ayude hasta con el último centavo que tenga? ¿Cómo es posible? ¿Por qué cualquier hombre aguarda más de lo que necesita para sí y su familia? Porque la verdad es que no confía en Dios. Cuando Dios mira a cualquier hombre que ahorra y acaparra, tiene que hacerse la misma pregunta. De hecho, los interrogativos de Dios serán más señales y fuertes. Esto es exactamente lo que Cristo le dijo al hombre rico. En Mateo 19:29 otra vez dijo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, maduro, completo, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro ¿qué? Perdón, en los cielos. Ven y sígueme. Mira, la riqueza tiende a convertir al hombre en egoísta. Ese es el problema. Por alguna razón inexplicable, mientras más tenemos, más queremos. Cuando probamos lo que el mundo ofrece y esto se convierte en algo cómodo, tenemos la tendencia de tener, ¿ves? De temer el perder nuestras posesiones. Nos esforzamos guardando lo que tenemos. Es cierto, hay muchos dispuestos a contribuir, pero solo cierta cantidad. Una cantidad que no restara un estado, no se restara el estado general o nivel de comodidad y posesiones. Hay algunos que dan todo a Cristo, todo lo que son y todo lo que tienen para satisfacer las necesidades del mundo. Como dije, Cristo es muy difícil para el rico, queriendo decir aquellos que tienen cualquier cosa en comparación con la mayoría del mundo, entrar en la gloria. Si no tenemos compasión, ni cuidamos de nuestros hermanos, nuestros semejantes, cuando están en una necesidad desesperada, ¿cómo podemos esperar que Dios tenga compasión y nos cuide cuando encaramos necesidades desesperadas para llegar a la gloria? Mi hermano, es tonto pensar que un Dios amoroso y justo satisfacerá nuestras necesidades para la vida eterna, mientras que nosotros no satisfacemos las necesidades para la vida física de nuestros semejantes. El rico, todos nosotros que tenemos cualquier cosa en comparación con el resto del mundo, tenemos los medios para ayudar y salvar la vida humana si solo estuviéramos dispuestos a hacerlo. Y ese es el problema que enfrentamos en la iglesia postmoderna, el problema que la iglesia primitiva logró con mucho éxito a cumplir. ¿Por qué? Porque ellos se abandonaron completamente en las manos del Señor, en fe, con fe y por medio de fe. ¿Por qué? Porque ellos confían más en el Señor, en lo que tenían en sus manos. Y hoy es al revés, confiamos más en lo que tenemos en las manos que en el Señor.
Regresamos a nuestra clase hablando de lo que estuvimos hablando en la última clase. Bienvenidos a la lectura número 7, parte 2. Y vamos ahora a llegar a punto 3 y hablando de Hechos capítulo 2, en particular versículo 44 y 45, donde dice lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si se recuerdan, estuvimos hablando en la última clase de Mateo capítulo 19. Habíamos leído de versículo 16 hasta 30. En este caso vamos a ir directamente a Mateo 19, versículo 22. Este tercer punto. Las posesiones sujetan a la persona al mundo. Ese es el engaño más grande. Escucharme, las posesiones sujetan a la persona al mundo. En Mateo 19, versículo 22, dice lo siguiente, dice, pero al oír el joven que estas palabras se fue que triste, ¿por qué? Porque era dueño de qué? De muchos bienes, ¿no? Él tenía tanto que lo tenía él atado. Y eso es lo que sucede con nosotros hoy día en las iglesias. A mí no me importa en qué país tú te encuentras, es igual. El hombre le encanta acumular, acaparar, mis hermanos, y esa es la tendencia. Y cuando tiene, no lo quiere soltar para nada, aún no importa las necesidades reales que se le presentan. Note bien, las posesiones permiten que una persona compre cosas que, mira, A, le hacen sentir cómodo. B, retan su desarrollo mental. C, satisfacen su gusto. D, estimulan ¿qué? Su carne. E, conmueven su ego. F, expanden su autoimagen. G, aumentan su experiencia. Todo es para adentro. Todo es el gran yo, yo y yo. Si un hombre centra su vida en las cosas del mundo, su atención estará ¿dónde? En el mundo y no en Dios. Y es donde se encuentran muchos en las iglesias hoy día. Tienden a quedarse atrapados tratando de asegurar más para sí mismo, de proteger lo que ya tiene. Por lo general, dedica poco de su tiempo y pensamiento a las cosas celestiales, la riqueza y las cosas que puede proporcionar, pueden consumir y de hecho lo hacen al rico. Mira, yo he tenido problemas no solamente como maestro y profesor en el seminario, pero como pastor, ya tengo 30 años en el pastorado, escucharme. He tenido el privilegio, mi hermano, y la experiencia de enterrar un sinfín de personas. ¿Y sabe lo que yo he notado? En todos los entierros que yo me he encargado, ni uno se ha llevado un vellón, un centavo con él. Como dijo Job, de la tierra nací, a la tierra rezo, del polvo al polvo. Ni uno. Y si tú crees que tú haces el primero, tú estás demasiado equivocado. Nota lo que dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 1, en versículo 23. San Lucas 1, 23. Vender vuestras posesiones. Mira, Lucas 12, 33. Lucas 12, 33 dice, vender vuestras posesiones y dar limosnas, hacer bolsas que no se deterioran, en un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Son las palabras de Jesús. Pero ¿cuántos realmente creen eso hoy día? En Hechos capítulo 20, en versículo 35 dice lo siguiente, en Hechos capítulo 20, 35 dice, en todo os mostré que así, trabajando debéis que ayudar a los débiles. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe qué? Lo que encuentro los benditos hermanos en la iglesia, a ellos les encanta citar ese versículo, la última parte de ese versículo, nunca la primera parte, donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. Siempre se lo dicen al tipo con que ellos le buscan de sacarle algo. Pero note la primera parte de ese versículo, en Hechos 20:35. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor. Esa parte nunca te hablan. Solamente porque les conviene te citan la última parte de ese versículo. Ese es el juego de palabras que tenemos dentro de la iglesia.
En Romanos en capítulo 12, en versículo 13, dice lo siguiente: contribuyendo, qué palabra más fea que existe en la iglesia hoy día, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No, hombre, lo que quieren los benditos hermanos de la iglesia hoy día, ellos quieren estar el otro lado, recibiendo, no contribuyendo. En Gálatas capítulo 6 dice lo siguiente, mira lo que dice la palabra en versículo 10. Dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermano, escuchadme. Hay aquellos que me dicen, bueno, es que no tengo la oportunidad. Papito lindo, si tú estás en una iglesia, tú tienes muchas oportunidades. El problema es que muchos entran en la iglesia ciegos y sordos, porque les conviene. En 1 Timoteo, en capítulo 6, dice la palabra del Señor en versículo 18. Enseñales que hagan bien, que sean ricos en ¿qué? En buenas obras, generosos y prontos a compartir. Yo creo que este versículo es un versículo de condenación para muchos, porque no les gustan este versículo. No, hombre. En Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice, y no os olvidéis de qué, de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Dios. Yo sé que a ti no te agrada, pero a Dios sí. Ahora, vete conmigo en San Lucas capítulo 9 y vamos a entrar ahora el costo del discipulado. San Lucas capítulo 9, por favor. Y quiero que tú veas conmigo en San Lucas en capítulo 9, comenzando, vamos a comenzar con versículo 23. Vamos a San Lucas capítulo 9, versículo 23. Y vamos a ir, por favor, hasta versículo 27. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Otra palabra fea. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? ¿Por qué el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles? Pero yo os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Note este discipulado. Y se supone que me estoy dirigiendo ¿a quién? A discípulos. Aquí en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir ¿en qué? En pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Noten, en el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. Veían a numerosos criminales llevando su cruz al lugar de su ejecución y presenciaban numerosas ejecuciones, algunos de ellos incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de las ciudades. Cuando uno decía llevar y tomar la cruz, ellos entendían muy bien lo que significaba. Siempre era una herramienta, un instrumento de muerte. La cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida, como puede ser la escasa salud, ser víctima de abusos, desempleo, padres inválidos, un cónyuge incrédulo, un hijo extraviado. Ese no es tomando la cruz. La cruz siempre es un instrumento ¿de qué? De la muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar en la bolsa o alrededor del cuello. El cristiano debe morir mental y activamente, debe negarse diariamente a sí mismo, debe dejar que la mente de Cristo llene que sus pensamientos cada día, debe humillarse que cada día al punto de que a la muerte. En Filipenses en capítulo 2, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, comenzando en versículo 5, noten. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en ¿quién?
en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a quién, a Dios, como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. También nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios en capítulo 10, en versículo 3, 4 y 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Note conmigo, mis hermanos. Debe dar muerte a su voluntad, a sus deseos, a sus necesidades, a sus ambiciones. En cambio, debe seguir a Jesús y hacer su voluntad durante todo el día. Pero la verdad es que hoy día en la iglesia postmoderna, porque estamos hablando de la pauta bíblica de la iglesia primitiva, estamos más vendidos, por decirlo así, al criterio del mundo y no del Señor. Note que esto no es una conducta negativa o pasiva. Requiere un comportamiento positivo, activo de la voluntad, de negación del ego, de tomar la propia cruz, de seguir a Cristo. Y para morir al ego, la persona tiene que actuar, trabajar, ocuparse, ser diligente, constante y paciente en la palabra del Señor. Hay varias formas en que el creyente muere al ego. Y mírame, y las expresa de la manera más clara. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, por favor. Y note lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Comenzando con versículo 11, 12 y 13. Romanos capítulo 6, 11, 12 y 13 dice lo siguiente. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, es difícil captar cuando Él nos habla a nosotros aquí, del versículo 11, 12 y 13, si no captamos lo que Él dice del versículo 1 al 10. Note la lógica espiritual de Pablo cuando nos está hablando aquí en Romanos en capítulo 6. Y regrese a Romanos capítulo 6 y ahora note lo que dice del principio de ese capítulo. En versículo 1 Él dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos ¿qué? Esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y ya la muerte no tiene dominio sobre Él.
¿Por qué? Por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Ahora, note los siguientes puntos que quiero compartir con ustedes en este momento. Y quiero que tú lo veas conmigo. Hay 6 puntos en particular. 1. El creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Note lo que dice en Romanos 6:11a. En otra palabra, la primera parte del versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos, dice, muertos ¿para qué? Para el pecado. En Romanos 6:6, él dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En Gálatas capítulo 2, en versículo 20, en cual un versículo muy conocido, muy famoso, que a la gente le encanta citar, pues no le encanta vivir. Mira lo que él dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora, dice, vivo en la carne, la vivo por fin en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese mismo libro de Gálatas, en capítulo 5, dice lo siguiente en versículo 24. Dice, pues los que son de Cristo Jesús, ¿han qué? Han crucificado la carne ¿con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Punto 2. El creyente se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios. Note lo que dice en ese mismo versículo en Romanos capítulo 11, la segunda parte del versículo 11 en Romanos 6 dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En 1 de Pedro, que él dice capítulo 4, note lo que él dice en versículo 2. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Pregunta, ¿ahí donde vos se encuentra? ¿Ahí donde usted se encuentra en este momento? Ya no viviendo para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y si no, nos encontramos en el mismo lugar como el joven rico. 3.3. El creyente no permite que el pecado reine en su cuerpo. Note la responsabilidad humana. No lo permite. En Romanos capítulo 6, en versículo 12, dice lo siguiente. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Mira, Él no te pide hacer lo que vos no es capaz de hacer. En Colosenses capítulo 3, en versículo 5, Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, y la avaricia que es idolatría. Esta es nuestra responsabilidad. Punto número 4. Los creyentes no entregan sus miembros corporales como instrumentos de pecados. La Biblia dice una vez más en Romanos capítulo 6, mira la primera parte del versículo 13. Romanos 6:13, la primera parte del versículo 13 dice, ni presentéis, ¿ves la responsabilidad humana? Los miembros de ¿qué? De vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de ¿qué? De iniquidad. En Romanos capítulo 8, él dice lo siguiente en versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Punto número 5. El creyente se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte y están rendidos a Dios. En Romanos capítulo 6, otra vez, ahora note la segunda parte del versículo 13. Romanos 6:13, note la segunda parte. Si no, presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia.
Note la responsabilidad humana en cual nosotros tenemos que llevar a cabo y cumplir con la palabra, porque Dios ha depositado la habilidad en nosotros a decidir y actuar. En Romanos capítulo 12 también nos dice, en Romanos 12, en versículo 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo y santo. Esa es nuestra responsabilidad, aceptable a quien, a Dios, que es vuestro culto racional. Dice en Romanos capítulo 13, en versículo 14, Romanos 13, 14, antes bien vestíos, mira bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Note, el egoísmo no existe en Cristo. Punto número 6. El creyente entrega sus miembros corporales como instrumentos ¿de qué? De justicia. Ahora, en Romanos 6, 11 y 13, note bien en total lo que está diciendo. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos, dice, vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Él termina en Gálatas, en capítulo 5, en versículo 16, dice: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Es notar que las dificultades, mis hermanos, o cargas pueden llevar a una persona al lugar donde Dios puede traer con ella. Es entonces que las dificultades se convierten en la cruz, mis hermanos, y en la negación del ego a la que Jesús se refiere. Entonces es un acto de autonegación, y el cristiano puede considerarse como vivo para Dios, porque lo que vamos a leer aquí en Romanos capítulo 6, en versículo 13, y entonces que puede seguir a Jesús, y este es un acto que puede ser, mis hermanos, descrito como entregar todo lo que uno es y tiene a Cristo. Es un acto que debe ser repetido todos los días, según Mateo capítulo 10, en versículo 38. Dice: y al que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo dudo que estás despierto a la idea o al concepto o a esta advertencia, que un día existe la posibilidad que podemos escuchar estas palabras de la boca de Jesús, como lo dijo aquí en Mateo capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, mira bien, no es digno de mí. Mis hermanos, yo nunca quiero escuchar, no quiero oír, no quiero ver esas palabras traspasar los labios del Señor hacia mi persona, ni a la suya. Tenemos que comprender que Dios es bien claro. Por esa razón, Él nos dijo aquí en Hechos, en capítulo 2, dijo en 44, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según que la necesidad de cada uno. ¿Por qué? Porque todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En otras palabras, estaban a la disposición del Señor a entregarle a Él todo. ¿Y usted?